Síndrome de Down, el tema del día de hoy. Ya nos va a acompañar también Yosa Llano, nuestro intérprete de lengua de señas. Ya está ahí con nosotros para hablar sobre este tema. Recuerden la importancia de la inclusión, además ver que cada aspecto es importante en nuestra vida y además evitar los estereotipos. Vemos la campaña mundial que se realiza tal día como hoy, pero es una campaña que debe ser constante día a día durante todo el año. Hoy nos acompaña Gisbeli Salazar, neuropediatra, para hablar sobre este tema. Un gusto recibirte, Gisbeli, y gracias por estar con nosotros. No, a ti, muchas gracias por la invitación, porque de eso se trata, de que no sea solamente hoy, sino que podamos visibilizar, hacer conciencia del síndrome, por supuesto, el síndrome de Down o trisomía 21. Como lo decíamos, existen campañas en el mundo y vemos como cada año pues muchas personas utilizan una media de un color y de otra como para simbolizar también que se unen al proceso de inclusión. Podemos hacerlo en diferentes piezas, yo lo decía en la parte anterior, yo lo utilizo en los zapatos, un color de uno y otro, pero no solamente es el color, no solamente es el símbolo, sino realmente hacer acciones reales. Eso es lo importante. Eso es lo importante, porque puede ser que no tengas las dos medias, pero seas una persona que ayudes a incluir, Sí. que seas una persona que te eduque sobre este síndrome, algo importantísimo. Este año el lema es acabar con los estereotipos, y eso es importante porque todos somos diferentes pero únicos, y eso es lo que tenemos que aprender. Por supuesto, vamos a hablar sobre este gen adicional, este par 21. Hablemos un poco sobre ello. Se ha conocido durante mucho tiempo, mucha más información que antes, pero seguramente alguna persona que nos está viendo de repente no entiende mucho cómo se conforma este cromosoma, y además a veces lo que hace de que una persona note que una persona tiene síndrome de Down son sus características, por lo menos faciales, que tienden a ser muy parecidas entre ellos. Sí, hay características fenotípicas. Es importante comenzar que el síndrome de Down o trisomía 21 es un trastorno genético en donde hay una duplicación del cromosoma 21. Hay un cromosoma, como dice, un cromosoma más. Sí. ¿Qué es lo importante? Que cada vez vamos conociendo más acerca de esta trisonomía y vamos trabajando para una verdadera inclusión. Tú lo dijiste anteriormente, cuando teníamos un niño con un diagnóstico de síndrome de Down, ya era como que hasta aquí, y no. Hoy en día tenemos modelos profesionales, Sí, actores, y cada vez más. ¿Y gracias a qué? A la educación, porque tenemos que educarnos. No todos aprendemos de la misma forma, Daniela, pero si damos un diagnóstico evidentemente precoz, un diagnóstico temprano y sobre todo las herramientas para trabajar a este niño, claro que lo podemos incluir. Nadie ha dicho que va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Y entender que no todos tienen la misma sintomatología. El llamado también de atención es para los ginecólogos. Un diagnóstico prenatal es importantísimo, porque yo siempre digo, la madre también hay que pensar en la parte psicológica de la madre, cómo me preparo para este camino maravilloso. Eso es importante. Muchas veces vemos que el niño, le dicen, tu niño viene completamente bien, y cuando llega el momento te encuentras con la sorpresa, wow, una trisomía 21, y la mamá de repente no está preparada. ¿Cuáles son esos estudios que pueden permitir saber si ya este bebé en su formación viene con este par 21? Evidentemente podemos comenzar con las ecografías. Eso pone en alerta a los ginecólogos, y evidentemente la amniocentesis es importante también realizarla. Ahorita hay pruebas también de sangre que también pueden realizarse. Yo pienso que este es un diagnóstico que ya no puede pasar desapercibido, que ya hay técnicas desde el punto de vista prenatal. También había muchos mitos anteriormente que solamente las personas de edad avanzada, o lo que llamaban antes embarazo añoso, eran probables que no, y hoy en día no. Puedes ser una persona muy joven y puedes llegar a tener un niño con una trisomía 21. E incluso se hablaba de tener hijos entre familiares del mismo grupo, por ejemplo, primos. Entonces, Sí, se hablaba mucho de evidentemente eso. todavía hay un alto índice, porque evidentemente la parte genética influye, ¿ok? Pero nada es excluyente, y de aquí la importancia de que una vez que tengamos a este pacientico, la evaluación precoz es importante, esa estimulación temprana, porque como les comentaba, no todos presentan las mismas enfermedades. Hay niños que presentan de repente alteraciones endocrinas, un hipotiroidismo congénito más frecuente que de repente otra discapacidad. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a la literatura, lo que uno estudia,
están más descritos discapacidades intelectuales en estos niños, y de ahí la importancia de hacer diagnóstico precoz, esa intervención que voy a hacer repetitiva en la intervención, porque eso es lo que uno quiere en el padre, evitar ese periodo de negación que muchas veces pasamos por él. Y el abordaje definitivamente es multidisciplinario, porque son muchos, son el genetista, es el neurólogo, es ese terapeuta que no se puede restar la importancia, es el endocrino, es el hematólogo, son una variedad de médicos, hasta la parte de oftalmología. Por supuesto. Tienen que ver estos pacientes. Hay algo que es importante, no todos presentan la misma sintomatología en el momento. Hay pacientes que llegan a los 11 años y me hacen trastornos hematológicos. Entonces eso también hay que aclararlo, porque muchas veces creemos que el niño va a nacer con todo, no, igual las cardiopatías. Evidentemente es una de las enfermedades que más vemos, las enfermedades cardíacas, y de ahí la importancia de la evaluación. Cuando el niño nace con un diagnóstico de síndrome de Down, debe pasar por un equipo multidisciplinario. Y el control prenatal, súper importante El control para prenatal todos los niños. es súper importante para todos, pero en el caso del síndrome de Down más, porque lo decían anteriormente en el programa, cuando ya tenemos este diagnóstico como madre, como padre, como familia, estamos preparados, ya vamos preparados a ese abordaje. Diferente cuando el niño nace o nos dan ese nacimiento y no lo tenemos. Por supuesto, por acá también nos comentan en redes sociales. Tenemos a Paulucci que nos dice, ¿cómo beneficia la equinoterapia a las personas con síndrome de Down? ¿Se usa en Venezuela? La equinoterapia sí se usa en Venezuela, son tratamientos alternativos. Lo importante de estos pacientes son las terapias del lenguaje ocupacional, la misma psicopedagogía, terapias de trastorno de integración sensorial, pero no es que todos van a una misma terapia. Por de ahí supuesto. la importancia de la evaluación pediátrica y determinar. Hay niños con síndrome de Down que pueden hablar, hay otros niños que no tienen ese lenguaje verbal. Entonces, dependiendo de esa evaluación es que uno va a realizar esa estimulación temprana. Por supuesto. Paulucci también nos dice por acá que promueve la habilidad social, la comunicación, enseñándoles a relacionarse con los demás compañeros e incluso con el propio caballo. A la misma vez se estimula la memoria y genera la autoconfianza en el niño. Así es, y también algo importante, yo veo que estos días de lo que es visibilizar, lo que es el síndrome, no solamente quedarnos en los adultos. Yo pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como profesionales es salir un poco del consultorio a la comunidad e ir también a las escuelas y educar. Porque los niños entienden muy rápido lo que muchas veces, las circunstancias muchas veces mejor que el adulto, aunque uno no lo crea. Entonces también ese niño que de repente hablamos de una inclusión, queremos meter en un colegio, entre comillas, regular, pero no le explicas a sus compañeritos qué es este síndrome, qué puedes esperar, cómo podemos ayudar, no vamos a tener la empatía que queremos. Eso sería una de las campañas que se debería de proponer desde el punto de vista de las fundaciones con síndromes de Down. Sí. Hay que hablar y explicar, porque la sociedad, para poder incluir, tiene que educarse. Tenemos que educarnos para cada vez acabar con la disminución de la ignorancia y evidentemente cultivar más nuestro cerebro y de esta forma prestar una ayuda, porque nadie está excluido para tener un niño con un síndrome de Down. Es importante poder generar campañas de educación y poder entender todo lo que conlleva y también tratarlos e incorporarlos a la sociedad. Bien nos decías al principio, existen muchos de estos jóvenes, de estos adultos que ya forman parte, incluso son reconocidos en cada una de las áreas que hacen. Tenemos a una chica que es una modelo venezolana con síndrome de Down, tenemos a un grupo teatral bastante dinámico e importante que por lo menos lleva a nuestra ex compañera Daniela Bielma. Tenemos varios casos en donde vemos cómo se adaptan correctamente a todas las actividades que le permitimos y dejamos hacer, porque a veces se pensaba que eran un poco más delicados, que no podían estar en estas actividades, pero resulta que se adaptan perfectamente. Así y eso es es. lo importante. Y algo importante, el cerebro es maravilloso. Sí. Y yo pienso que nunca podemos ponerle límites. Sí. Porque muchas veces vemos niños con síndromes de Down, adolescentes, que llegan de acuerdo a las herramientas que se le dan. Sin embargo, vemos personas que no tienen ninguna condición o síndrome y les cuesta alcanzar las metas. Entonces, el mensaje es eso, todos somos diferentes pero únicos. Somos diferentes y únicos y aplica para todo y no solamente las personas con síndrome de Down. Vamos a irnos a la pausa, regreso, seguiremos conversando con Yisbeli Salazar, neuropediatra, sobre el síndrome de Down y la inclusión. A la pausa, nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.